Bienvenidas. Perdón, estamos en temas técnicos, pero ahorita se conecta Ceci Lavalle, ya se había conectado y me pausó el video, pero bueno, ahorita ya estamos de nueva cuenta aquí. Estoy esperando que se conecte. Ya está. Pues, ¿cómo están todas y todos? Bueno, los que nos están siguiendo el día de hoy, muy contenta. Ahora sí, ya estamos en el en vivo. Bien, ya, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Yo decía que teníamos una súper invitada el día de hoy y la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí conmigo en este cuarto episodio del podcast Empoderadas, que es un podcast que obviamente sale a través de Spotify, pero también se transmite en YouTube, lo vamos a reproducir también en Facebook, entonces en todas las plataformas pues vamos a estar reproduciendo esta entrevista que te vamos a hacer, querida Ceci Lavalle. Quiero decirles a ustedes que seguramente conocen a Ceci Lavalle, es un referente en toda la extensión de la palabra para las mujeres en Quintana Roo, sobre todo las mujeres feministas y quienes hemos trabajado el tema de género a lo largo de muchos años. Bueno, Ceci Lavalle tiene una historia extensa en los temas de feminismo, es escritora, es periodista, es bueno, una mujer a la que yo admiro muchísimo y a quien le agradezco de verdad que me des la oportunidad de hacerte esta entrevista. Además de que, bueno, te conozco desde que yo empecé los caminos de estos temas de género y del feminismo. La verdad es que para mí, como para muchas otras mujeres, eres nuestra imagen a la que queremos seguir y queremos realmente, pues, además de que te admiramos y que creemos en todo el proyecto y el trayecto que has seguido y sabemos de todos los retos que has enfrentado, pues bueno, para nosotros eres realmente una persona a la que le tenemos mucha admiración y mucho cariño sobre todo. Entonces, bienvenida a tu programa de Empoderadas. La verdad es que el objetivo de estos podcasts es lograr que otras mujeres escuchen a sus pares, que otras mujeres escuchen estos relatos de mujeres que seguramente también están viviendo quizás algunos obstáculos o retos en sus proyectos de vida y queremos decirles que sí es posible y que sí hay formas de poder lograr pues los sueños, las metas y los proyectos que nos determinemos. Entonces, nada más y nada menos, Ceci Lavalle, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tus palabras, por tus generosísimos comentarios. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho estar en un podcast como el tuyo. Me encanta compartir con mujeres jóvenes, me enseñan. De entrada me enseñan estas nuevas carreteras en las que todavía me muevo. Yo digo que las nuevas tecnologías son como la gran carretera en la que yo ando en un bolchito, ¿no? Pero te agradezco mucho la invitación, agradezco tus generosas palabras, me asustan. Leí un artículo el otro día por ahí en donde decía que ella, no recuerdo ahorita la autora, que ella prefería ser una mala feminista porque así nadie la seguía y nadie le podía echar la culpa de nada. por tus palabras y por tu generosa presentación. Gracias. Pues bueno, para entrar en calor y para poder empezar con esta plática, yo te propuse esta idea del tema del feminismo en mi vida, porque creo que justamente muchas veces no sabemos cómo entrar al feminismo, no sabemos cómo acercarnos al feminismo, y otras veces simplemente desconocemos qué es el feminismo, ¿no? Entonces, como partiendo de lo básico, para ti, ¿cómo fue entrar al feminismo? ¿Cómo fue esta idea de qué es el feminismo? Mira, yo recuerdo ser insumisa desde la adolescencia, por lo menos, ¿no? O sea, yo me recuerdo en la adolescencia como una chava que se enojaba por muchas cosas que le parecían injustas, como que yo tenía que hacer la limpieza del cuarto de mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Mi madre y yo nos compartíamos las tareas domésticas, pero mis hermanos no se hacían cargo ni de su cuarto. Y las respuestas a ¿y por qué ellos no? Eran, pues porque tú eres mujer.
y ellos son niños. Yo recuerdo haberme empezado a revelar ahí, pero no fue sino hasta la universidad en la que en realidad el feminismo me encuentra. Okay. Los caminos se cruzan y yo empiezo a entender. Yo empiezo a entender que no era algo que solo no digo, te cuento la anécdota del servicio de hacer la limpieza porque esa nos toca a todas, ¿verdad? De algún modo hemos pasado por ahí. Pero como esa, muchas cosas empiezan a tener respuesta para mí en un suplemento que hacía o dirigía en aquel entonces Sara Lovera, La Doble Jornada, y empiezo a ver que, no era yo, no era solo a mí, sino que había toda una explicación y había una teoría que explicaba todo eso. Y yo empiezo a estudiar, no obstante, realmente me tomo en serio y empiezo a volverme una rebelde con causa, ya tardíamente, ya como a lo pasados mis 30 o quizás cercana a los 40. Yo ya estaba casada, ya tenía un hijo y una hija, ya me habían atravesado muchas desigualdades a las que no le encontraba explicación. Ya había yo tenido muchas lágrimas y frustraciones hasta que realmente me tomo muy en serio leer y estudiar sobre feminismo, aquel que había yo encontrado en la universidad, y entonces todo empieza a tener sentido y todo cuadra. O sea, a partir de que yo empiezo a leer y a estudiar formalmente feminismo, y digo formalmente y quiero decir por mi cuenta, ¿no? Empecé a devorar lo que me encontraba, ahí empiezo a entender y ahí me asumo feminista. Yo fíjate que te escucho y digo, si ahora, en estos momentos en los que muchas mujeres logran por lo menos encontrar el concepto o por lo menos encontrar la palabra feminismo dentro de muchos espacios, en las redes sociales, ¿cómo fue el momento? Porque además tienes ya muchísimo tiempo en temas de feminismo, construyendo hermandades, construyendo sororidad, construyendo mucho trayecto y mucho camino. ¿Cómo fue ese proceso, esa construcción del feminismo, además de que una vez que te asumes feminista, todo ese camino, ¿no? Ese reto que implica el camino de ser feminista. Pues mira, yo lo construyo a partir del periodismo, con el periodismo. Porque además, en efecto, no había redes, no había internet. Entonces, cuando digo me encuentro al feminismo, no es así como que hago un clic y todo el feminismo baja a mí a través de la computadora, ¿no? Yo lo empiezo a encontrar a través del periodismo. Entro en contacto con CIMAC, con Comunicación e Información de la Mujer, una asociación civil que existe hasta la fecha. Viene Sara Lovera, a la que yo conocía a través del suplemento Doble Jornada, viene a dar a Chetumal una conferencia. Yo la entrevisto, yo estaba trabajando entonces para el Diario de Quintana Roo, trabajé para ese diario muchos años. Yo la entrevisto y ella me invita a CIMAC. Ella dirigía entonces CIMAC, y en esa conferencia que ella dio de periodismo con perspectiva de género en la Universidad de Quintana Roo, a mí me abre un panorama nuevo, pues, hacer periodismo con perspectiva de género. Y yo en aquel momento, insisto, ya estaba yo en mis 30s, género era una palabra a la que yo no entendía. Entro a CIMAC, ahí me topo con compañeras entrañables hasta el sol de hoy. Una de ellas es Lucía Lagunes, que ahora dirige CIMAC y que es una de mis grandes maestras y socias de la vida. Y a través del periodismo yo empiezo a aprender. Y el canal es importante porque llegaban los telex, para las jóvenes es como una versión mecánica del internet, ¿no? Llegaban, digamos, toda esta información llegaba en telex, llegaba en fax, y
a partir de la información que mandaban desde CIMAC y de la formación que ellas proporcionaban a periodistas, yo aprendo mucho. Y luego empiezo a buscar libros, bibliotecas, a comprar material, a fotocopiar muchísimo material. Así fue. Ahora la tienen más fácil porque las nuevas tecnologías acercan el conocimiento de una manera pronta, inmediata y con enorme variedad. Fíjate que, y estoy pensando en esos momentos en los que tú iniciaste, en los que tú te asumiste feminista y que fuiste construyendo, qué tan difícil, porque además, más bien, qué tan difícil fue asumirse feminista en el sentido de que asumirse feminista también ha sido, me asumo feminista y todos estos conceptos negativos del feminismo, es decir, desde la oposición que señalan que el feminismo es todo lo contrario a lo que nosotros decimos que es el feminismo. Entonces, ¿qué tan revolucionario fue en su momento para ti asumirte feminista? Mira, yo creo que asumirse feminista ha sido revolucionario siempre, desde fines del siglo XVIII hasta el sol de hoy. Para quienes hemos decidido asumirnos feministas con conciencia y lo asumimos orgullosamente y lo vamos diciendo porque es una marca de orgullo, claro. Vamos a ir encontrando resistencias, las resistencias de la época, con los instrumentos de la época. Es decir, en mis tiempos de asumirme feminista, que habrán sido los 90 sobre todo, pues no te atacaban en redes sociales, ¿verdad? Porque no existían. Sin embargo, por donde caminaras era señalada. Hubo momentos en los que yo no recibía violencia específica, digamos que me gritaran o me escupieran o cosas así. La verdad es que no. Pero sí, una vez que yo me presentaba para dar una conferencia o una charla o lo que sea, y en mi currículum se decía, Cecilia Lavalle es feminista, se hacía un silencio que podías cortar, ¿no? Con picayelo, o si yo públicamente decía, desde el feminismo, se hacía el silencio. Las feministas de todos los tiempos tenemos que aprender a nadar contracorriente porque somos políticamente incorrectas. Si en algún momento como feminista te sientes nadando como pez en el agua y no estás con las tuyas, no estás con tu cardumen, algo anda mal. Algo está mal. Sí, fíjate, creo que justamente ahorita con todos los movimientos, incluso que se dieron a partir del 8 de marzo y todas estas expresiones que en lo público lo pudimos ver, asumirse feminista, pienso que no, o sea, sigue siendo difícil, pero ahora como que hay una aceptación social mucho más, o por lo menos hay más conocimiento de la información, accedes a información mucho más fácil respecto al feminismo, y obviamente hay muchas más mujeres como con más conciencia del tema. Hay otras que tampoco tienen tanto acceso a la información, pero también creo que hoy esas condiciones que en su momento tuvieron muchísimas mujeres realmente fueron mucho más adversas que las que tenemos el día de hoy. No lo sé. Creo que esa es mi percepción que tengo ahorita. O tal vez, no sé por qué, no sé si para mí ha sido fácil, no ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan, o sea, no he tenido tantos obstáculos de asumirme feminista. Fíjate que yo creo que la ventaja de estos tiempos es que a partir de las redes y de las nuevas tecnologías te encuentras con otras semejantes. Es más fácil encontrarte con las semejantes. Totalmente. En tiempos donde no habían las nuevas tecnologías, que es toda mi juventud, digamos los 90, todas esas veintitantas o 3 décadas, un poquito menos, de asumirme feminista y de ir caminando, era muy complicado encontrarte a las semejantes, porque tenías que encontrártelas físicamente, o tenías que encontrártelas en algunos eventos deliberadamente feministas. No era tan fácil como ahora.
las amigas y las aliadas con las que yo fui construyendo lo que ahora llamamos relaciones sororales, cuando nos encontrábamos en Quintana Roo, bueno, era fiesta, no era como, tú también eres de las mías, ¿no? Yo soy de las tuyas, y te las ibas encontrando de una en una. Ahora las redes y todas las nuevas tecnologías permiten que nos encontremos muchas de modo muy rápido y podamos hacer alianzas. Esa es una maravilla, esa es una ventaja de estos tiempos. Sí, y fíjate que yo creo que estos tiempos nos permiten como ir observando las grandes diversidades, incluso dentro de los propios feminismos, la grandes diversidades dentro de los propios grupos de mujeres que a veces pensamos que es tan homogéneo, o sea, quienes están fuera o quienes nos observan, piensan que el tema del feminismo es todo homogeneidad y las mujeres en general somos homogéneas en todo. Y creo que esa es la gran... lo que ahora han permitido las redes sociales, las nuevas tecnologías, de poder ir identificando a todos estos grupos y a todas estas formas de feminismo que además lo hacen como más nutrido. No sé, esta es la observación que yo tengo desde mi visión y desde mi contexto, ¿no? De lo que veo del feminismo de ahora y de esta gran diversidad en la que estamos, ¿no? Sí, las nuevas tecnologías nos permiten conocer. Es decir, es la carretera que te permite acceder a los nuevos conocimientos casi en tiempo real. De modo que eso nos permite a quienes estamos interesadas en cualquier tema, investigar, buscar y tratar de entender. Lo que no te ahorra es el esfuerzo de reflexión y de voluntad de querer entender. Entonces, para aquellos grupos o personas o amplios sectores que ven a las mujeres como un grupo monolítico en el que todas pensamos lo mismo, todas deseamos lo mismo y repiten estos clichés es que hay que creerlas, no hay que entenderlas, tenía que ser mujer o todas son iguales. No importa si viven ahora o vivían en el siglo XVIII, no quieren entender, no están buscando entender nada. Están a gusto con su estereotipo, les funciona para lo que están haciendo en la vida o creen que les funciona. Y claro, cuando se topan con algunas como nosotras o sus compañeras de vida o las mujeres que aman, esposa, amante, hija, amiga, les responden de una manera contraria al estereotipo, pues no entienden nada y tal vez no entiendan porque no se acercan al conocimiento. Si aquellas personas que quieren entender, quieren saber más, tienen el acceso, pero tiene que haber voluntad y capacidad de reflexión. Esa no te la ahorra nadie, solo tienes más fácil acceso. Y eso ayuda a quienes queremos entender, ayuda a entender que ni somos un grupo monolítico, ni todas las mujeres, ni el feminismo, sino hay muchos feminismos, hay nuevas apuestas, hay feminismos que yo estoy apenas encontrándome, que digo, ay, mira, no me la sabía, quiero saber de él, tengo acceso, tengo que entrar, tengo que pensar, tengo que reflexionar, y quienes nos vamos acercando también vamos entendiendo cómo esta es una gran polémica. Entre los feminismos hay polémicas importantes. Incluso dentro de las mismas corrientes hay polémicas importantes. Y hay temas en las que no hay una posición unívoca, sino muchas posturas. Y estoy pensando en temas importantes que se van poniendo sobre la mesa, porque así es la sociedad y así es la vida. La prostitución, por ejemplo, ¿consideramos que es una esclavitud o consideramos que es un trabajo al que hay que darle reglas como cualquier otro trabajo? Bueno, hay una polémica fuerte dentro de los feminismos. Las mujeres trans
¿Están en este lado o tienen que hacer su propio camino? Es la gran polémica, pero para poder entrar a la polémica, tienes que estar dispuesta como persona a escuchar, a entender y a reflexionar. Las redes y todo el conocimiento está ahí, pero la voluntad y la capacidad de reflexión, esa no te la ahorran ni ahora ni en el siglo XVIII. Y sabes que esto me permite también preguntarte sobre justamente qué pasa cuando se entiende que el feminismo de una vez y para siempre, ¿no? El feminismo es, ya lo aprendiste así como es, o es un proceso de reflexión continua. Es decir, vamos avanzando o vamos aprendiendo incluso la evolución del propio feminismo. Sí, porque muchas veces nos quedamos dentro de nuestra cajita, es decir, dentro de lo que creemos o de lo que estudiamos, y entonces asumimos, bueno, ya somos feministas, pero esto es lo que yo entiendo de feminismo, ¿no? Y no sé si falta ese proceso de reflexión al que tú llamas, pero también el proceso de evolución y del continuo aprendizaje que debemos de tener, además no solamente de lo que nosotros aprendemos de los textos, sino de las experiencias de otras mujeres. Yo no he dejado de aprender. Me asumo feminista y ahí creo que uno se asume feminista de una vez y para siempre. Es decir, difícilmente dejas de asumirte feminista porque las condiciones que te permitieron, el conocimiento, la experiencia y toda la teoría que te permitió asumirte feminista no se ha movido. Es decir, seguimos en opresión, el nacer mujer representa una desventaja, las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres se mueven a ratitos y en algunos temas, pero en fin, ¿no? Está todo lo que toda la base y los cimientos que nos permitieron construirnos feministas, asumirnos feministas, siguen ahí. Pero ningún conocimiento, ninguna teoría, ninguna filosofía está dado de una vez y para siempre, porque nosotros, la humanidad tampoco está dada de una vez y para siempre. Y la pandemia, por cierto, nos lo viene a recordar, ¿verdad? Por si se nos había olvidado. Si creíamos que todo estaba así para siempre, pues estamos teniendo un recordatorio importante de que eso es mentira. Entonces, yo no he dejado de aprender. Yo sigo estudiando, yo sigo leyendo, yo cada año me propongo formalmente estudiar algo relacionado con el feminismo. Pero además, una vez que llegaron y tomaron escena las mujeres jóvenes como tú, mucho más me convencí de que no iba yo a dejar de aprender nunca. Y que lo que yo sé como una mujer entrando ya a la fila de las ancianas, a la que estoy ya viendo cerquita, tenía mucho que dar, pero mucho que aprender de quienes, como tú, están construyéndose de otra manera, con una nueva sociedad, con nuevas apuestas, con nuevos bríos y con nuevas perspectivas. De modo que yo creo que en cualquier campo de la vida, si te asumes como ya llegué, ya acabé, en ese momento empiezas a estar fuera de la jugada, la que sea. Así que yo como feminista sigo aprendiendo y estoy absolutamente convencida de la necesidad de ser humilde a la hora del conocimiento y particularmente las viejas como yo necesitamos hacer acopio de la humildad para aprender de las jóvenes. Y yo estoy dispuesta a poner toda la humildad que haya que poner con tal de seguir aprendiendo de ustedes y de otras. No, a mí me encanta porque yo en todos los espacios en los que he tenido el honor de verte y de escucharte, siempre ha sido un aprendizaje constante y creo que nos has aportado muchísimo a las jóvenes, mujeres jóvenes que hoy seguramente te están viendo y que nos están viendo a través de las redes sociales,
que están contentas de escucharte el día de hoy y que saben, pues no solamente de tu trayectoria, sino del ejemplo y del trabajo que has hecho en temas de periodismo, en temas de escritora, porque además has escrito 3 libros y tienes un libro que vas a sacar muy pronto. Entonces, la verdad es que no solo admiramos tu humildad, sino tu trabajo y tu interés en los temas del feminismo, que para nosotros son un ejemplo a seguir, la verdad, y eso te lo tengo que reconocer en público aquí para que realmente otras como yo y otras que igual que yo están trabajando o están haciendo sus primeros pininos en temas del feminismo, pues tengamos como esos referentes de cómo sí o cómo se puede transformar nuestro entorno a través del feminismo, porque aparte de eso creo yo que el feminismo es lo que nos permite, no es una herramienta que nos permite también no solamente ser parte de una sociedad, sino construir y transformar en la sociedad. Entonces, no veo yo la vida, o desde mi punto de vista, no veo cómo transformar la vida si el feminismo no nos atraviesa. Creo que eso es como muy fundamental para hacer cambios en nuestros entornos sociales, sobre todo señalando lo que tú decías, ¿no? Estas desigualdades estructurales que durante muchísimo tiempo pues tenemos. Entonces, no hay forma de que no veamos a través del feminismo y a través de estas construcciones y estas miradas, pues, de otra forma, de ver las condiciones sociales en las que estamos para que veamos y que podamos ver opciones para cambiar, ¿no? Porque de otra manera nos cerramos sin alternativas ante una realidad que nos supone un estado que no se puede cambiar, ¿no? Y creo que el feminismo nos da eso, la alternativa de que sí hay soluciones y que sí hay posibilidades de cambio, ¿no? Absolutamente. El feminismo es una gran respuesta, es una contestación a todo un sistema que viene diciéndonos que así son las cosas y así se van a quedar, porque así son. Desde las primeras insumisas en la antigüedad, que no constituían, digamos, un movimiento como tal feminista, pero desde esas insumisas, y estoy pensando en Hipatia, por ejemplo, de Alejandría, vienen siendo contestatarias, ¿no? No me da la gana que así sea, o no estoy de acuerdo. En realidad, las primeras mujeres insumisas fueron diciendo, no estoy de acuerdo. Las primeras feministas que ya se constituyen en movimiento en el siglo XVIII, justamente fue una gran contestación a la democracia moderna, a este concepto de ciudadanía y de libertad del que fuimos deliberadamente excluidas las mujeres, y levantaron la mano y dijeron, no estamos de acuerdo, y empezaron a manifestarse. Las del siglo XIX dijeron, serían tan amables de darnos ciudadanía, y empezaron a hacer acciones con una petición un poco más fuerte, con exigencias mucho más fuertes. Las jóvenes de ahora, bueno, todavía las de mi tiempo dijeron, no me da la gana. O sea, no me da la gana creer que este sistema, al que llamamos patriarcal, deba ser así para siempre. No me da la gana creerlo. Pero las jóvenes de ahora ya dieron un manotazo en la mesa y dijeron, por supuesto que no. Y hasta aquí llegamos. El feminismo es en sí mismo contestatario, y eso ha provocado profundos cambios civilizatorios. No lo digo yo, lo dicen las maestras. Profundos cambios civilizatorios, ahí donde ha echado raíces. Profundos cambios civilizatorios y democráticos. De modo que si bien hemos visto cambios importantes, yo sigo pensando que pese a las circunstancias que suelen ser adversas y que se nos van atravesando, cuando creíamos que ya íbamos bien encarreradas, ¿verdad? Se nos atraviesa esta pandemia, es solamente una pausa. Siempre estamos construyendo una nueva sociedad donde quepamos todas, todos de manera mucho más igualitaria, y así sucederá. O sea, no hay una sola vindicación feminista que no se haya vuelto realidad. Es cuestión de tiempo, pero también de acciones, pero también de estrategia.
Así que aquellos que creen que el feminismo se murió con el coronavirus, ay, qué risa me dan. Sí, y yo creo que ahí también es otra pregunta que te tengo. ¿Cómo ves el feminismo en estos ambientes de coronavirus, en estos ambientes de pandemia, pero al mismo tiempo lo que nos espera a las mujeres feministas para reaccionar? Porque fíjate que ahorita, hoy mismo, y en estos días se ha estado estos debates en algunos congresos locales en temas del aborto, sobre todo en Guanajuato, donde hubo un debate y se pospuso el tema de la aprobación de la despenalización del aborto. Y entonces, las feministas, ahora los grupos de mujeres en lucha, empezaron con movimientos a través de redes sociales para decir, vamos a hacer un change.org donde exijamos que sesione el Congreso de Guanajuato para que se despenalice el aborto. Entonces, ¿cómo ves tú estas formas o estrategias que están teniendo ahora las mujeres y obviamente las mujeres feministas en estos, además de que estas son luchas que hemos tenido históricamente, pero que hoy en día se vuelven como movilizaciones constantes de mujeres donde nos vemos todas, ¿no? Yo creo que nos estamos adaptando, todas las personas, nos estamos adaptando a la nueva realidad que está imponiéndonos una pandemia que además todavía no hemos acabado de aterrizar, es decir, al menos en nuestro país todavía estamos subiendo a una curva que nos dicen que ya mero o que ya estamos llegando, pero no hay modo que veamos que empiece a bajar sí. O que empiece a bajar y sube. Entonces todavía estamos en plena crisis pandémica. Viene todavía un rato largo, creo yo, como para regresar a esto que vamos o que se empieza a concebir como la nueva normalidad. Las personas nos estamos adaptando a este nuevo entorno y las feministas lo haremos, como lo están haciendo otros grupos que tienen sus propios activismos. Las feministas estamos reaccionando utilizando las redes, que es lo que en eso las jóvenes ya se movían muy bien, lo están puliendo. Ahí las jóvenes feministas están siendo personas muy valiosas en esta causa, porque ya tienen las herramientas, solamente nos están enseñando a las otras, incluida yo, el know-how, el cómo por aquí, y entonces se organizan, suben, bajan, no en esta plataforma, no, mejor en esta, ahora un change.org, no, ahora un scratch, no, ahora vamos usando en el activismo, vamos usando las herramientas de nuestro tiempo. En el siglo XIX, las sufragistas, por ejemplo, británicas, innovaron con las grandes marchas en las calles. Eso ahora, bueno, antes de la pandemia, era ya como común y corriente, pero para el siglo XIX no lo era. Estas grandes marchas con pancartas, ellas innovaron. Estas grandes marchas en las que salían desde distintos lugares y confluían en una plaza pública, ellas lo inventaron. Estas manifestaciones públicas de encadenarte a un edificio público o ponerte en huelga de hambre, ellas lo inventaron. Nosotras estamos utilizando las estrategias, las herramientas de nuestro tiempo, y ustedes, las jóvenes, están creando e investigando mucho más herramientas tecnológicas para que de manera práctica unan todo el movimiento que allí sigue, ahí está, y lo pongan al servicio inmediato de causas concretas. Yo creo, no me preocuparía mucho por las estrategias, me preocuparía más por el aprovechamiento que harán las ultraderechas para tomar acuerdos legales en lo oscurito, ¿no? Lo han hecho siempre, pues, pero aprovechando la pandemia, digamos que tienen un entorno más favorable para hacer cosas como esas. No creo que les dure mucho tiempo, pero van a complicar un poco los avances ahí donde los necesitamos más. Sí, lo hemos visto, incluso aquí en Quintana Roo, o sea, se aplazaron los plazos para la iniciativa de despenalización del aborto
y ahorita ni siquiera están sesionando para esos temas, ni siquiera para el tema de salud mental. O sea, están sesionando por un tema de intereses económicos, pero no para un tema que realmente es importante o que son importantes, porque son temas que realmente afectan a la sociedad. O sea, la sociedad sigue viviendo los mismos problemas que vivíamos sin pandemia. Y es más, se están complicando en algunos casos. Ahí está el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, ¿no? Este tema que siguen sin reconocer las autoridades que es un tema, o sea, que es un problema. Y siguen asumiendo actitudes, obviamente, patriarcales, que simplemente siguen dejando en la vulnerabilidad a muchas mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí. Sí, y ahí tocas un punto que a mí me parece esencial. Una vez que salgamos de esta fase crítica que impone la enfermedad, el gran tema va a ser para nosotras no quedarnos fuera como si no nos atravesara lo económico, porque el gran tema va a ser la economía, ¿no? Sí, así, en grandote, en punto, ¿no? Totalmente. ¿Cómo le hacemos para reactivar la economía de nuestra ciudad, de nuestro país? Ajá, sí, claro, pero cuando suele hablarse de la economía así en grandota, no nos ven ni nos oyen, estamos como fuera del esquema. Sí. Se piensa la economía como en neutro, ¿no? Ahí tenemos que estar para decir, no, no es neutro, no, sí estamos, no, sí nos afecta. Todas las decisiones que tomes respecto a horarios alternados, respecto a regresar en agosto a las clases, Sí. okay, me parece muy bien, estoy de acuerdo, señor gobernador, señor presidente. Ajá, ¿cómo le vamos a hacer cuando regresen las empresas o los gobiernos a trabajar con esas madres que están a cargo de sus hijos? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque no están pensando en eso. Están pensando bajo la lógica de que las mujeres se van a hacer cargo en sus casas de sus hijitos y de sus hijitas y que los hijitos y las hijitas pueden regresar en agosto. Ajá, ok, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con la conciliación familiar ahí donde haya parejas? ¿Quién se queda? ¿Una semana yo trabajo y otra semana mi pareja o cómo? Ahí es donde vamos a tener que estar porque no nos están pensando. Si no nos ven en temas de violencia, ¿no? Y, señor presidente, nosotros tenemos otros datos. Sí. No ven algo o algunos sectores desde las más altas cúpulas del poder, no ven algo que es tan evidente, menos verán el asunto de la economía, así en grandote, en grandota, a la hora de volver a la normalidad. Y ahí tenemos que estar para no quitar el dedo del renglón y que cualquier decisión que se tome empiece a tomarse con perspectiva de género. Me parece muy bien si han decidido que se regrese a las escuelas en agosto. No tengo problema. Señor gobernador, señor presidente, ¿cómo le van a hacer con las mujeres que deben regresar a trabajar el 1 de junio? ¿Cómo le van a hacer con la conciliación familiar? ¿Quién sí puede trabajar desde casa? Ya dijo el señor gobernador, grupos vulnerables, entre los que me encuentro, ¿verdad? Solo por la edad, van a regresar hasta que haya semáforo verde. Fantástico. Pero una mujer de 30 años, jefa de familia, con 2 hijos e hijas en edades de primaria y secundaria, ¿cómo va a regresar a trabajar? ¿Qué hace con sus hijos e hijas? Esos detalles hay que resolverlos y hay que resolverlos con perspectiva de género, porque si no, van las mujeres a cargar un enorme problema que en realidad es un problema social y del Estado. Sí, sí, y me parece tan puntual tu comentario porque justamente creo que mucho de lo que ha pasado ahorita en la pandemia es que las estrategias que se han implementado no han sido con perspectiva de género. Este tema del incremento de la violencia, de no saber que en confinamiento era donde más iban a tener las mujeres posibilidades de ser violentadas, pues obviamente no se vio o no se vio venir por parte de las autoridades para establecer estrategias claras previo antes de la pandemia. Y sin embargo, los agarró en el momento.
cuando sin que se viera venir, o sea, sin que se viera venir por las autoridades, porque muchos ya sabíamos que en un confinamiento hay posibilidades de que se incremente la violencia, ¿no? Y no se hizo ese tema de pensar con perspectiva de género, de generar estrategias con perspectiva de género, de observar en qué realidad estaban esas mujeres, ¿no? O en qué realidad estábamos las mujeres, ¿no? Entonces, y creo que incluso dar clases, por ejemplo, la exigencia de las maestras y maestros, pero hay muchas mujeres, el sector educativo está feminizado, la exigencia de dar clases en línea. Habrá que hacer un estudio a ver cómo le fue a esas mujeres que tenían que trabajar, tenían que cuidar a sus hijos e hijas en casa, tenían que tener todas las precauciones y además estaban con una pareja violenta. O sea, el nivel de estrés de las maestras todavía está por medirse. Sí, sí, ya veremos los resultados finales que den estos análisis posteriori que se hagan de esta situación o de las consecuencias que va a traer la pandemia finalmente, ¿no? Y yo quisiera que empezáramos ya en el proceso de conclusión de nuestra entrevista, pero un poco que me digas en qué proyectos estás, qué estás haciendo, cómo sigue, qué sigue para ti después de esto. Entiendo que ahorita estás en confinamiento, en casita, pero sé que has estado trabajando intensamente en este proceso y coméntanos un poco de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer. Porque además nosotras que te admiramos y te seguimos, queremos estar ahí para saber lo que estás haciendo y para seguirte y aplaudirte además. Muchas gracias. Pues mira, estoy en varias pistas. Una de las pistas es, estoy terminando ya una especialidad en igualdad de género. Mañana tengo examen, por fin, ya, acabo. Estoy terminando una especialidad en igualdad. Eso he estado haciendo. El confinamiento me dio oportunidad de estudiar como de manera más puntual. Estoy también, otra pista es ver cómo voy a poder continuar haciendo lo que hago, mi trabajo, mis conferencias, mis aportaciones, hacerlos en redes, en plataformas, porque es no solamente, ya me había yo dado cuenta de que si yo quería llegar a mujeres jóvenes, necesitaba subirme a la carretera en la que ustedes estaban, porque ustedes no se iban a ir a la mía, ¿verdad? Y para mí es importante compartir lo que sé con las mujeres jóvenes para que no empiecen desde el principio, sino empiecen donde vamos nosotras, por lo menos donde yo voy, sí. Porque así van a poder avanzar más rápido, ¿no? Si se tienen que regresar a ver, voy a volver a leer género, a ver, te puedo explicar y te doy pistas de por dónde avanzar para que tú ahondes y avances. Entonces, bueno, estoy ya trabajando sobre plataformas con nuevas tecnologías para continuar trabajando y dando entrenamiento, no solamente en temas de feminismo y en derechos de las mujeres, particularmente en derechos políticos de las mujeres, que ha sido mi expertise, sino en temas de fortalecimiento de liderazgo de mujeres políticas, que es donde he venido trabajando quizá los últimos 5 años o un poco más. Y esas dos pistas las he estado trabajando, pero las abandoné más o menos, o le di prioridad a otro tema, digamos, las últimas 5 o 6 semanas. Empecé a escribir un libro que ya acabé. Estamos ya en las fases finales de revisión y de corrección. Empecé a escribir un libro sobre el duelo, más bien he terminado un libro sobre el duelo. Quienes me conocen lo saben, y si no, pues se los cuento. Mi hijo Alejandro, que es mi hijo mayor, murió hace 3 años de cáncer. Un cáncer que llegó a su vida y a la nuestra de manera absolutamente sorpresiva, y después de un camino de infierno,
el que representan las quimioterapias, radio, en fin, el camino de infierno que suele representar el cáncer, murió hace 3 años. Eso representó un parteaguas en mi vida, del que yo he ido aprendiendo mucho. A menudo nos dicen que esas experiencias son de gran aprendizaje, y cuando yo lo oía me rebelaba porque yo decía, yo no necesito aprender esto, yo no quiero aprender esto. Pues sí, pues no lo querrás y no lo necesitarás, pero digamos que ese aprendizaje lo he debido hacer, como muchas otras personas, muy a mi pesar y con todo mi pesar. Cuando llega la pandemia, yo la verdad es que estaba muy ocupada haciendo activismo contigo y con otras, porque estábamos en pleno marzo, ¿no? Preparando la huelga y todos los eventos, y yo tenía una agenda grande, nutrida, todo marzo, y cuando empieza a desacelerarse la agenda porque la pandemia ya había llegado a México, yo tengo que parar de golpe, vengo de regreso de Cancún, de dar un par de conferencias, empiezo realmente a darme cuenta. No me había yo dado cuenta de la gravedad de lo que esta pandemia representaba. Y cuando me entro en confinamiento, que habrá sido hace como 2 meses, hacia el 20 de marzo más o menos, y empiezo a prestar atención a las noticias, lo primero que toca mi corazón fue las personas que estaban en duelo. Pensaba yo en las mujeres y en los hombres que estaban en Italia y en España, en duelo, en aislamiento. Pensaba yo que si vivir en duelo, digamos, con una vida cotidiana como la conocíamos, había sido terriblemente dura, vivirla en aislamiento debía triplicarse. Además pensé que a mí me había costado mucho trabajo encontrar asideros, encontrar libros, encontrar videos, encontrar material que me explicara, que me dijera si eso que sentía yo era lo normal, lo común, si así iba, si algún día podía volver a ser feliz, si toda la vida va a sentir mi alma en pena, si el hecho de que me doliera físicamente el corazón, así iba. En fin, me costó mucho trabajo encontrar esos asideros. Y entonces vino la fecha de que yo debía entregar un artículo a Siglo Nuevo, donde escribo hace 20 años, y empiezo a escribir justamente sobre eso. Dije, ay, bueno, voy a hacer un artículo sobre claves para vivir el duelo, de lo que yo he aprendido. Y empecé a escribir, el artículo que yo debo enviar debe tener más o menos 2 cuartillas, algo así, y yo empecé a escribir y no podía parar. Y cuando volteé a ver ya tenía yo 10 cuartillas y ya habían pasado 3 horas y mi hora límite ya había llegado y tenía yo que reducir eso en 2 cuartillas. Y entonces, bueno, lo reduje a 2 cuartillas, cumplí con el plazo, pero decidí no dejar de escribir. Y eso representó para mí un viaje de nuevo por el dolor, ¿no? Pisar de nuevo descalza el dolor, pero fue de gran aprendizaje para mí, como para poder sintetizar lo que yo había aprendido en el duelo. Entonces, el libro ya lo terminé, consta de 2 partes, una donde hay más cabeza que corazón, ¿no? Está, digamos, todos los aprendizajes sintetizados de cómo vivir, cómo yo viví el duelo y lo que puedo compartir como claves. Y una segunda parte en donde, a través de los artículos periodísticos que yo fui publicando en Siglo Nuevo, puede la lectora o el lector compartir mi propia travesía en el duelo. El libro se llama Claves para atravesar la tormenta, mis aprendizajes para vivir el duelo.
Estamos ya en la fase final. Mi hija Talía Carabeo Lavalle diseñó la portada y ella está haciendo el trabajo editorial. Amigas suyas, diseñadoras, han aportado varias ilustraciones. Carlos, mi esposo, corrigió, revisó el texto. Luis Vicente Cruz Baeza, mi yerno, que es un gran psicólogo, puso a un lado sus conocimientos y puso todo el corazón para revisarlo y darme su punto de vista. Mis grandes amigas Lía Villava y Celina Izquierdo también lo leyeron y aportaron y enriquecieron con lo que vivieron conmigo, con sus comentarios. Entonces, el libro estará pronto listo. Queremos ponerlo a disposición de manera electrónica. Estamos buscando la mejor manera de hacerlo. Y también va a estar a disposición a la venta para una buena causa. Queremos que todo lo que se recaude en principio sea para apoyar a Stephanie Cantoday, que yo digo que perdí un hijo, pero conservé una nuera. Ella ha querido seguir en nuestra vida y nosotros estamos muy felices de que así sea. Acaba de tener a su bebé, a su primera hija, que es una chiquitina prematura, a la que llamó Alexandra. Y entonces, bueno, es ahorita quien, Alexandra, Lexi, como le dice de cariño, es quien necesita el apoyo, y me parece que no hay una mejor manera que este libro que recoge las experiencias y el corazón para abrazar a la gente a la que está en duelo y al mismo tiempo que sea útil para abrazar esta nueva vida que está luchando por crecer, por fortalecerse, por afianzarse bien en la vida. Ay, me encanta, me encanta. Además, porque te escucho y sé que ese libro va a ser, la verdad, de gran ayuda para muchas personas, que además estoy segura de que el tema del duelo es algo que se desconoce en términos teóricos, y además el acercamiento que tengamos justamente con el duelo creo que es muy difícil y difícilmente encontramos respuestas, como tú bien lo pudiste ver al momento de estar investigando. Entonces creo que va a ser una herramienta muy buena. Ojalá que podamos tenerlo en nuestras manos para poder revisarlo, y seguramente lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Yo te quiero agradecer muchísimo por toda esta entrevista. La verdad es que estoy muy contenta y emocionada de tenerte aquí con nosotras. Para mí es un honor de que puedas platicar con nosotras de tu feminismo y de tu trayecto de vida y de tus proyectos, porque creo que muchas mujeres quieren escuchar y quieren escucharte sobre todo esto que has vivido tú, ¿no? Y que nos sirve a nosotras de ejemplo y de camino, qué sí hacer o cómo hacerle, ¿no? Ante lo difícil que es el trascender y poder hacer cambios en nuestro entorno a través del feminismo, sobre todo cuando enfrentas obstáculos que la sociedad o que el sistema te empieza a poner en ese camino. Entonces, yo agradecidísima. Quiero, antes de que terminemos y que nos digas tus últimas palabras en esta entrevista, agradecerles a todos los que se unieron. La verdad es que son bastantes personas, y a los que nos dejaron sus mensajitos, la verdad que estamos muy agradecidos. Aquí hablan del tema de Guanajuato, del Congreso de Guanajuato, y del tema de lo que se está haciendo en redes sociales. Y también, bueno, Yaleki es el que nos dio su mensaje. Y bueno, en general a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Ceci, algo que quieras agregar y que nos quieras dar también. Y una palabra que nos quieras donar a las mujeres jóvenes y a todas las mujeres en general, para que nos identifiquemos con esa palabra. Primero agradecerte la oportunidad de formar parte de este proyecto, ¿no? De Empoderadas, agradecerte la invitación, agradecerte las generosas palabras para conmigo y agradecerte la entrevista. Y si han de quedarse con alguna palabra, pueden ser 3. No se rindan, no se rindan, no se rindan. Perfecto. No se rindan. Muchas gracias, Ceci. Gracias de verdad. Es un honor, como siempre, te lo puedo repetir constantemente porque te conozco y porque conozco tu trayectoria, la verdad.
es que para mí es un honor tenerte aquí. Y este es nuestro cuarto episodio del podcast. La próxima semana vamos a tener a la diputada Jimena Puente de la Mora. Ella es diputada federal por el estado de Colima. Va a estar con nosotros, la vamos a estar entrevistando. Ella va a hablar del tema político y de los retos que tienen las mujeres políticas, algo en lo que tú has trabajado constantemente, sobre todo en el análisis, mi querida Ceci. Pues muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Dicen que se mueren por leer tu libro. Hay que esperarlo, voy a esperarlo. Aquí lo vamos a postear, Ceci, ¿eh? Me parece. Es una promesa. Cuídense mucho a todas y todos y quédense en casa. Hasta luego. Gracias.